Bien, bueno, ya inicié grabación. Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a nuestra actividad multicampus, Mecánica Cuántica. Mecánica Cuántica es un espacio que nace desde las humanidades, ¿sí? Inició con la doctora Natalia Muñoz, nuestra directora del campus Pereira Cartago, y el Departamento de Humanidades también, y que se ha extendido, inició en Cartago, pero ya se ha extendido a nivel multicampus. Darles la bienvenida. El objetivo primordial de Mecánica Cuántica es acercar a toda nuestra comunidad académica al objeto estético literario también, y que puedan desarrollar unas competencias o fortalecer esas competencias en lectura crítica, donde se desarrollan o se abordan diferentes estrategias de lectura y géneros literarios, como por ejemplo hoy tenemos nuestro cuento Alienación del autor Julio Ramón Ribeiro. Nuestro ponente es el profesor Cristian Cárdenas Berrío, es coordinador de Humanidades 3 de la Universidad Cooperativa de Colombia y profesor también del campus Pereira Cartago. Esta actividad es organizada por el Sistema de Información Bibliográfico Multicampus, también por Bienestar Universitario, el Departamento de Humanidades, que son las áreas que hacen parte de la jefatura académica a cargo de la doctora Natalia Muñoz. Entonces, le damos la bienvenida también, no sin antes dar una pequeña biografía de quién es nuestro autor el día de hoy. Julio Ramón Ribeiro nace en Lima en 1929 y muere o fallece en 1994. Es un escritor peruano, es una figura destacada de la llamada generación del 50 y es uno de los mejores cuentistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Recibió su primera enseñanza en el Colegio Champagnat de Lima, para posteriormente regresar a la Universidad Católica de Perú en el 1946 y allí cursó posteriormente letras y derecho. Abandonó sus estudios jurídicos en el 52 y recibió una beca para estudiar periodismo en Madrid, donde se trasladó en noviembre del mismo año. En 1958, pues, regresa a Perú y sigue viajando por toda la ciudad de Ayacucho para ocupar el cargo de profesor y director de extensión cultural de la Universidad Nacional de Humanca. Hacia 1993 se establece definitivamente en Lima y fue distinguido con el Premio Nacional de Literatura en 1983 y el Premio Nacional de Cultura en 1993, habiendo sido galardonado también en el 94 con el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, uno de los galardones literarios de mayor prestigio en el ámbito cultural hispanoamericano. Sin más preámbulos, entonces, le cedo el espacio al profesor Cristian Cárdenas Berrío, que hoy será nuestro ponente con este maravilloso cuento. Muchísimas gracias, bienvenido, profesor. Vale, Judy, buenas tardes y buenas tardes a los asistentes. Muchas gracias pues por estar conectados. Yo creo que pues ya sobra decir algo de Julio Ramón, ¿no es cierto? Sí es llamativo que sea uno de esos tipos que ahorita está como resurgiendo, ¿no es cierto? Hay grandes figuras de las letras mundiales, pero en especial de las latinoamericanas, que es que nos ocupan pues fundamentalmente a nosotros, que han tenido como un proceso de ocultamiento porque han estado al lado de unos árboles así frondosos, grandísimos, y en este caso, o más bien este es uno de esos casos, pasó acá con, o mejor dicho, pasó con todos los del boom, ¿no es cierto? Cuando eso que se llamó el boom latinoamericano, que fue más bien un fenómeno editorial, más que un fenómeno literario, los de cada país como que opacaron al resto. Entonces, por ejemplo, García Márquez en Colombia, pues era un árbol tan grande, daba tanta sombra, que hubo una cantidad de escritores que estaban ahí alrededor y que ahora estamos releyendo, estamos estudiando, como Germán Espinosa, como R.H. Moreno Durán, como Luis Fayad,
como el mismo, bueno, incluso Pedro Gómez Valderrama o el maestro Zapata Olivella, que estuvieron ahí, ¿no es cierto? Fernando Cruz Cronfli, ahí, haciendo una literatura diferente además. Entonces, claro, el que no escribiera como ellos, no. En México fue una cosa muy curiosa porque las opacadas fueron mujeres. Eso fue muy, muy curioso, porque en México estaban esas dos, eran dos gigantes. Por un lado, Octavio Paz, poeta y ensayista eximio, pues excelente. Y por el otro lado, Carlos Fuentes, que era gran novelista. Octavio Paz obtuvo su premio Nobel, o Carlos Fuentes no, pero Carlos Fuentes sí estuvo ahí en el boom, Octavio Paz por los lados. Y entonces una cantidad de mujeres, lo menciono porque ayer, por ejemplo, se conmemoró el nacimiento, se celebró, eso sí lo podemos celebrar, el nacimiento de una de las mejores ensayistas que ha dado Latinoamérica, que es la maestra Rosario Castellanos, que aprovecho pues para recomendarles. Alguna vez tendríamos, Judy, que trabajar en una mecánica, un texto de Rosario Castellanos. Su poesía es excelente, sus ensayos sobre todo. Fue una mujer muy, muy, valga la publicidad. ¿Será que nos dejan? Bueno, no creo que la estén barrando. Es, la semana que viene sale en Netflix la película que es la biografía de Rosario Castellanos. Se llama Los Adioses. Uno creería que es la novela de Onetti. No, es la vida de Rosario Castellanos que aprovecho, como les decía, para recomendar a esta mujer opacada por esos grandes escritores del boom. Ya debatir si fue a conciencia o no, si fue deliberado o no, eso de pronto para otro espacio, con una cerveza, porque parece que algunas veces sí, parece que otras veces no, pero aquí lo que fue Elena Garro, por ejemplo, que fue esposa de Octavio Paz, sufrió mucho con el señor. La misma Rosario se casó con un gran filósofo y sufrió mucho con el filósofo. Eh, fueron Elena Poniatowska, por ejemplo, fueron un poco como pacadas por eso, apabulladas, incluso Rosario, y aquí termino el paréntesis para pasarlo a lo de Julio Ramón. Rosario Castellano sacó un libro que les recomiendo que se consigue en el Fondo de Cultura Económica, eh, que se llama Mujer que sabe latín, puntos suspensivos. Y es un ensayo, o es un libro de ensayos defendiendo la posibilidad de la mujer como ser pensante, como ser inteligente, como académica, ¿no? Una mujer con la posibilidad de ocupar cargos importantes y públicos y tal. Sí, se llama Mujer que sabe latín, puntos suspensivos, porque en México había un dicho en la época de la colonia. Así, hermano, yo dijo que ya no recomiendo y se me fue. Bueno, les comparto. Les comparto. En México había un dicho, en la colonia, decía, mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin. Era el dicho para expresar que una mujer que estudiara, que una mujer que se preparara, que una mujer que supiera cosas, pues una mujer que en su vida profesional o en su vida diaria y en su vida, que era la vida que se esperaba para las mujeres de matrimonio, no le iba a ir bien. Entonces ella responde con este libro, Mujer que sabe latín, puntos suspensivos, porque lo que dice, sí, nos va bien, nos va bien. Una lástima pues que haya muerto de la manera que murió tan boba en Tel Aviv. Pero volvamos a Julio Ramón, que es el que nos interesa. Este fue uno de esos que quedaron a la sombra de quien sea tal vez eso hay que decirlo sin ambajes, ¿no? No es una persona que a mí me caiga bien, ¿no es cierto? No me gusta su manera de ver el mundo, no la comparto, estamos como en orillas diferentes, pero hay que decirlo, Vargas Llosa en este momento, Mario Vargas Llosa es el mejor novelista, como novelista, el mejor novelista que tenemos en lengua española. Una cosa es que ya yo no comparta su visión del mundo y sus cosas y tal. Como novelista, como ensayista, hay cosas absolutamente terribles de él, ¿no? Por ejemplo, ese texto que hizo sobre Mario Benedetti es absolutamente deleznable y creo que tengo cómo demostrarlo, pues el ensayo. Pero como novelista es un tipo que hay que leer, un tipo que hay que referenciar. Y fueron contemporáneos, Julio Ramón Rivero y Vargas Llosa. Es más, compartieron apartamento en París. Sobre eso ya hay mucho chisme y mucha cosa de qué fue lo que pasó, porque tuvieron una serie de encontrones, una relación muy curiosa
porque fue dialéctica, digámoslo así. Amores y odios, peleaban por cosas, volvían y se reunían, tal. Eso sí, todos dos siempre tuvieron para el otro como persona palabras elogiosas, pero en lo político y en la visión que tenían sobre Perú sí no consiguieron nunca, ¿no es cierto? No consiguieron nunca y hubo, antes de morir él en el 90 y después de lo de que Mario Vargas Llosa perdiera la campaña a la presidencia contra Fujimori, eh, tuvieron sí palabras muy ácidas el uno con el otro, pero no como personas, sino en su visión. Obviamente Julio Ramón era más de izquierdas, de dejar a las bases populares ingresar al gobierno y a puestos estatales y tal. Mario Vargas Llosa no, como todos sabemos, él es conservador, es de derecha. Entonces tuvieron pues como ciertos encontrones, pero nunca pasó eso a mayores, pero sí estaban como en orillas opuestas en esto. Y yo creo que en la manera de escribir, para ir pasando a lo nuestro, son estéticas absolutamente diferentes. Julio Ramón Rivero fundamentalmente fue cuentista. Y esto es importante porque con este semestre terminamos con una mecánica, con un autor que fue para señores como este, fue que nació este espacio de mecánica cuéntica. En principio eran cuentos y este es un cuentista pura sangre, en donde lo hace mejor, lo que tiene mejor, lo que escribió mejor es en los cuentos. Al punto de que muchos críticos, eso ya habría que discutirlo, hablan de que hay una trinidad del cuento suramericano en principio a mediados del siglo pasado, que serían Cortázar, Borges y Ribeiro. Algunos hablan de esa triada como una triada pues de mediados del siglo pasado importantísima. En lo que sí todos están de acuerdo, estamos de acuerdo, es que Julián Ramón Ribeiro es uno de los mejores cuentistas que ha dado Latinoamérica. Cuentista de quilates, pues un señor que eso sí hay que quitársele el sombrero. Hizo también novela, en eso no descolló, la verdad solo he leído una y no es que sea muy buena. Sus ensayos, sus diarios y sus aforismos son otra cosa mundial, mundial, ¿no es cierto? Prosas apátridas, la palabra del mudo, solo para fumadores, son cosas impresionantes de este señor Julio Ramón Rivero, que como les digo, entonces claro, el boom de alguien como Mario Vargas Llosa, tan importante, tan buen escritor, tan buen narrador, hizo que alguien que escribiera cuentos, pues estuviera ahí, fuera famoso como quien dice en la parroquia en Perú, y ahora con el paso de los años y tal, y ya la marea ha bajado con respecto a los grandes autores del boom, el único que queda vivo pues es Mario Vargas Llosa, que fue pues el otro de ese momento que consiguió un Nobel muy merecido porque nadie lo buscó con tanto ahínco como él. Entonces, ahí sí puede decir uno que lo mereció porque lo buscó y lo medró hasta que lo ganó. Entonces, pues ahora es que estamos releyendo. Yo no sé si rescatando, a mí las palabras de rescate no me gusta porque pues yo no pertenezco a la defensa civil de la literatura, yo no rescato a nadie, pero yo no sé, hay gente que es feliz como hablando de que ellos rescatan cosas. No, yo creo que estamos es releyendo y poniendo otra vez en el primer plano del foco autores como este o como, aquí somos varios, nuestra amada Clarice Lispector, ¿no? La escritora brasilera que hemos trabajado acá, ahora pues está leyendo otra vez, estamos en eso. Hoy tenemos, bueno, ya de biografía yo creo que Judy dijo la mayoría, ¿no es cierto? Pues es de pronto ya chismes que de pronto nos salgan cuando estemos leyendo y analizando el texto de la vida de él. Fue un tipo de clase media, pero también le tocó duro en el primer viaje a Europa, hizo muchos oficios de toda clase de lo que le tocara. Después fue que ya con los títulos y un poco de reconocimiento le fue mejor a él tanto en Perú como en Europa. Terminó incluso siendo embajador permanente de Perú ante la UNESCO, ¿no? Y fumador, lo mató fue eso, ¿no es cierto? Fumador empedernido, fumívoro, diría León de Grave. No desdeñó tampoco los alcoholes, era bastante asiduo a ellos, junto con otro gran escritor y novelista peruano que es Alfredo Bryce Echenique.
¿no es cierto? Pero bueno, hoy tenemos un cuento entonces que se publica en el 77, ¿no es cierto? Sale en un texto muy chiquito que se llama Silvio en el Rosedal. Silvio en el Rosedal. Y Silvio en el Rosedal es un cuento, era un tomo de cuenticos. Ese es otro cuento del que se lo recomiendo. Silvio en el Rosedal es una cosa impresionante. Pero así se llamó ese libro de cuentos en el 77. Y ahí salía este cuento que se llamó Alienación, o que se llama Alienación, que todos sabemos que es estar alienado, ¿no es cierto? Que es estar sujeto a algo es decir, es estar casi, casi que secuestrado por los ideales que uno tiene, ¿no es cierto? Uno está encadenado a la forma que uno ve la vida y entonces no, ojo, es estar secuestrado, es estar encadenado, eso es estar alienado, no es que uno todos creemos en los ideales de vida que tenemos, pero hay gente que es, digamos, de hipótesis fija, que no sale de ahí, que cree que la realidad es la que se tiene que adaptar a ese ideal. A eso se le llama alienación, sobre todo pues cuando es una teoría o una serie de conceptos que alguien cree que es el evangelio y que así debe funcionar el mundo. Entonces el cuento se llama así, Alienación, y tiene un subtítulo que me parece que ya nos da el tono de lo que va a pasar. El subtítulo es Cuento edificante seguido de breve colofón. No, ahí ya hay una ironía, porque todo el cuento va a tener un tono irónico con Roberto, ¿no es cierto? Es decir, parece que el narrador, que no necesariamente es el escritor Julio Ramón, pero parece que el narrador del cuento eh, hace motivo de burla la actitud de Roberto, se mofa constantemente de eso, y por eso la ironía de cuento edificante, ¿no es cierto? Es un cuento, casi, casi que está diciendo, alienación, esto es un cuento con moraleja, como las fábulas que había. Listo. No sé si lo conocen, voy a compartirles pantalla para que lo vamos leyendo. Es corto, me dicen, por favor, ahí deben estar viendo ya mi pantalla, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, alienación, mirarlo acá, cuento edificante seguido de breve colofón, es decir, un cierre. Y de entrada tenemos la ironía. A pesar de ser Sambo y llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia, ¿no? La vida se encargó de enseñarle que si quería triunfar en una ciudad colonial, más valía saltar las etapas intermedias y ser antes que un blanquito de acá, un gringo de allá. Si ustedes miran, va manejando como polos opuestos, ¿no? Ser Sambo y llamarse así, pero quería ser más esto y menos esto, pero tenía que ser menos de esto y más de aquello. Va anteponiendo como dos visiones, es dicotómico el asunto. Y esto es importante porque, claro, se van a enfrentar fundamentalmente dos visiones de ser latinoamericano. Entonces, lo va planteando desde el principio. Profe, Ahora, ¿puedes aumentarlo un poquito, porfa, la letra? Qué pena, el claro que tamaño. sí. Gracias. Ahí, ok. Eso ahí. Eso, ya corro pues esto para acá. Listo. Entonces, tenemos pues como esa dicotomía y pilas. Estamos hablando de una ciudad colonial. Listo. Ya ahí hay un guiño, hay alguien por ahí con el micrófono abierto. Hay un guiño acá, ¿no es cierto? Esto de ser colonia, esto de haber sido, que nos cupo en suerte que otros sean quienes hayan traído la modernidad acá. No, esto es importante para que lo desarrollemos después. Recuerden que Lima fue una de las grandes ciudades de la colonia, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de conocerla, es una ciudad pues siempre gris, cielo plomizo, casi nunca sale el sol y se ve el azul, es una ciudad enorme, aunque tiene mar algunas veces muy fría, y tiene un centro colonial. Ese centro de Lima, que es muy bello, es un centro colonial. Toda su tarea en los años... Ah, bueno, entonces este señor, ¿no? Que era sambo, es decir, recuerden que un sambo es una mezcla entre español e indígena, ¿no es cierto? Recuerden que en la colonia, como todavía se creía en ese embeleco de la raza, se tenía una taxonomía, ¿no? Entonces, entre españoles, pero nacido acá criollo, entre español o criollo e indígena sambo, entre español y criollo y negro mulato,
entre mulato y no sé qué. Bueno, había toda una taxonomía sobre cómo era que había que llamarse porque se mezclaba la sangre y por eso se le llamaba criollo al que nacía acá, porque los españoles llegaron a pensar que la tierra manchaba la sangre, que aunque fuera hijo de dos españoles muy españoles, de cristiano viejo, como se decía en la época, como nació en América, no, paila, no había que hacer, ya no era español del totazo, era criollo, ¿no? Concepto que hizo carrera en Colombia, que después más adelante discutimos si quieren, ¿no? La vida se encargó de enseñarle que si quería triunfar en una ciudad colonial, más valía saltar las etapas intermediarias y ser antes que un blanquito de acá, un gringo de allá. Toda su tarea en los años que lo conocí consistió en deslopizarse y desambarse. Ojo con esas dos categorías, ¿no? El narrador que nos está diciendo, yo lo conocí, lo que estoy narrando es porque yo es realidad, yo lo viví, nos está diciendo, la vida de él consistió en despojarse de sí mismo, en dejar de ser lo que él era, deslopizarse y desambarse lo más pronto posible y americanizarse antes de que le cayera el huaico y lo convirtiera para siempre, digamos, en un portero de banco o en un chofer de colectivo. Tuvo que empezar por matar al peruano que había en él y por coger algo de cada gringo que conoció, ¿no? Entonces este señor comienza a armar una especie de Frankenstein identitario, porque algo de cada gringo coge, ¿no? Con el botín se compuso una nueva persona, un ser hecho de retazos, que no era ni sambo ni gringo, el resultado de un cruce contra natura, algo que su vehemencia hizo derivar, para su desgracia, de sueño rosado a pesadilla infernal, ¿no? Aquí vemos otra vez lo de la ironía, pues que es un cruce contra natura, un indígena, un indio, un sambo queriendo ser gringo, ¿no? Y que eso y el énfasis que le puso a ese cambio, pues hizo derivar lo que él pensó, que era como una suerte del American Dream peruano, en una pesadilla. Pero no anticipemos, precisemos que se llamaba Roberto, que años después se le conoció por Bobby, ¿no? Recordemos que Robert en inglés, el apelativo es Bobby, pero pero que en los últimos documentos oficiales figura con el nombre de Bob. En su ascensión vertiginosa hacia la nada, fue perdiendo en cada etapa una sílaba de su nombre. Qué maravilla esto, ¿no es cierto? Porque el cambio que va teniendo Roberto es el cambio que va teniendo en su nombre. El nombre tiene que ver con la identidad, con lo que somos. El nombre y el rostro son dos aspectos fundamentales en aquello que nosotros somos. Todas las cédulas de nosotros tienen es una foto del rostro y el nombre. Parece que esas dos cosas constituyen lo que somos. Parece, ¿no? Al menos. Entonces, aquí se ve una maravilla porque ese Roberto va mutando y lo dice él, mientras subía hacia la nada, va perdiendo una sílaba de ese nombre, ¿no? Se va despojando de esa identidad. Todo empezó la tarde en que un grupo de blanquiñosos, ojo, blanquiñosos que serían, es decir, blancos de acá, ¿no? Jugábamos con una pelota en la Plaza Bolognesi. Era la época de las vacaciones escolares y los muchachos que vivíamos en los chalets vecinos, hombres y mujeres, nos reuníamos allí para hacer algo con esas interminables tardes de verano. Roberto iba también a la plaza. A pesar de estudiar en un colegio fiscal y de no vivir en el chalet, es decir, en un colegio oficial, y no vivir en un chalet, sino en el último callejón que quedaba en el barrio. Iba a ver jugar a las muchachas y a ser saludado por algún blanquito que lo había visto crecer en esas calles y sabía que era hijo de la lavandera. Es decir, nos ubican ya en un ambiente de clase media latinoamericana, ¿no? Hay unos muchachos que son pues blancos para nuestro mestizaje, viven en chalets, estudian en colegios privados y bueno, están en las vacaciones de verano. Y ahí hay un colado que vive en extramuros de ese barrio. El barrio es el mundo, digámoslo así. Y entonces el outsider, el que está en los bordes, en las márgenes, ¿no? La última, dice en el último callejón que quedaba, que además era hijo de una lavandera, que estudiaba en un colegio público, pues era Roberto, que también asistía, aunque, mira que no dice, por el momento no nos dice que participara en los juegos. Pero en realidad, como todos nosotros,
iba para ver a Keka. Todos estábamos enamorados de Keka, que ya llevaba 2 años siendo elegida reina en las representaciones de fin de curso. Keka no estudiaba con las monjas, Keka no estudiaba con las monjas alemanas del Santa Úrsula, ni con las norteamericanas del Villa María, sino con las españolas de la Reparación. Volvemos a lo colonial y a lo español. Pero eso nos tenía sin cuidado, así como que su padre fuera un empleadito que iba a trabajar en ómnibus, en el bus, ¿no? En Perú se dice así como un colectivo, así como que su padre fuera un tatata en el ómnibus, que su casa tuviera un solo piso y geranios en lugar de rosas. Mira todas las marcas sociales que hay en las sociedades nuestras latinoamericanas. Ah, es que vives en una casa con segundo piso, qué clase de flores tienes, tienen carro o no tienen carro, tu papá que haces empleado o es gerente, son todas cosas, el clasismo que tenemos nosotros tan marcado en estos países latinoamericanos, no solamente nosotros, pero en Colombia pasa así, acá somos una sociedad absolutamente clasista. Entonces te dicen, ve, vamos al asado que voy a hacer una fiesta. Y fulano va a ir. Y porque si va fulana, entonces yo no voy. No, qué pereza ir por allá. No, o la pregunta que es muy común en Manizales. ¿Y vos de qué Jaramillo es que sos? El apellido. ¿Y de qué colegio es que saliste vos? No, ahí está lo clasista que somos. Y bueno, y entonces están todos estos signos. Lo que contaba entonces era su tez capulí, sus ojos verdes, su melena castaña, su manera de correr, de reír, de saltar y sus invencibles piernas siempre descubiertas y doradas y que con el tiempo serían legendarias. Roberto iba solo a verla jugar, pues ni los mozos que venían de otros barrios de Miraflores y más tarde de San Isidro y de Barranco lograban atraer su atención. Peluca Rodríguez se lanzó una vez de la rama más alta de un ficus. Lucas de Tramontana vino en una reluciente moto que tenía 8 faros. El Chancho Gómez le rompió la nariz a un heladero que se atrevió a silbarnos. Armando Wolf estrenó varios ternos de la anilla y hasta se puso corbata de mariposa, pero no obtuvieron el menor favor de Keka. Keka no le hacía caso a nadie. Le gustaba conversar con todos, correr, brincar, reír, jugar al voleibol y dejar al anochecer a esa banda de adolescentes sumidos en profundas tristezas sexuales que solo la mano caritativa entre las sábanas blancas consolaba. Fue una fatídica bola la que Ana arrojó esa tarde y que Keka no llegó a alcanzar y que rodó hacia la banca donde Roberto solitario observaba. Era la ocasión que esperaba desde hacía tanto tiempo. De un salto aterrizó en el césped, gateó entre los macizos de flores, saltó el seto de granadilla, metió los pies en una acequia y atrapó la pelota que estaba a punto de terminar en las ruedas de un auto. Pero cuando se la alcanzaba, Keka, que estiraba ya las manos, pareció cambiar de lente, observar algo que nunca había mirado, un ser retaco, oscuro, bembudo y de pelo ensortijado. Es decir, como la descripción casi que nos dicen, es un monstruo que está saliendo por allá como de una alcantarilla, porque dice que lo alcanzó en una acequia. Las acequias son pues como una suerte de irrigación de los árboles y de la vegetación urbana, ¿no es cierto? Entonces se tiene que meter a esa sequía por donde pasa el agua, con que se hidratan todos esos árboles de la calle y salir por ahí mismo, ¿no es cierto? Entonces lo describe pues como un ser pequeñito, oscuro, bembudo, es decir, de labios gruesos, prominentes y de pelo ensortijado. Algo que tampoco le era desconocido, que había tal vez visto como veía todos los días las bancas o los ficus y entonces se apartó horrorizada. Mire, tenaz esto porque es una cuestión de clase social. Creo que me equivoqué, si mal no estoy ahorita viendo esta descripción, creo que Sambo es entre indio y negro, entre indio y afro. No sé si alguien pueda de pronto consultar ahí con el todopoderoso Google y saque aquí de la confusión, pero creo que cometí un yerro allí. El sambo sería la mezcla entre indio y afro, creo, por la descripción. El caso es que mientras nos sacan de dudas, alguien mire la descripción que hace el narrador. Es decir, sí, ella se asusta, pero no es porque no hubiera visto nunca un sambo. No, pero mire lo que dice, que había visto, que había tal vez visto como veía todos los días las bancas o los ficus, es decir, un objeto más, no hacía parte del universo, ni siquiera
eh, de lo animal, de lo vivo animado, ¿no? De pronto un ficus, de pronto un árbol, pero ni siquiera un animal, no, ni mucho menos en el universo de lo que reconocemos como lo humano, no, era como una cosa, ¿no? Los ambos, esta gente hacía parte pues del paisaje, pero no más, pilas, sí, yo, ¿qué tal? Sí, yo he visto algo por ahí, pero no más, entonces claro, huyo horrorizada de Roberto. Roberto no olvidó nunca la frase que pronunció Queca al alejarse a la carrera. Yo no juego con zambos. Estas 5 palabras decidieron su vida. Todo hombre que sufre se vuelve observador y Roberto siguió yendo a la plaza en los años siguientes, pero su mirada había perdido toda inocencia. Claro, porque ya Roberto se dio cuenta que era diferente. Ante esa respuesta de una niña adolescente, que seguramente no lo hizo por maldad, pero que había sido educada así, esas 5 palabras, ¿no? Imagínate que el destino de alguien habite una oración breve de 5 palabras. Yo no juego con Sambos y eso lo marca y eso lo trauma, ¿no? Y lo que dice es muy poético, todo hombre que sufre se vuelve observador, ¿no? Porque se siente, claro, se siente marginado, se siente rechazado, pierde la inocencia. Esa frase de la muchachita queca prácticamente lo expulsa del paraíso de su infancia, donde creía que todos eran iguales, que él podía vivir allá con ellos, que porque de un momento a otro con 5 palabras se da cuenta que no, que esto va de otra cosa, que la cosa va por otro lado, que él no hace parte de ese combo. O mejor dicho, como dijo acá un expresidente muy famoso, que no vamos a decir el nombre, dijo, aquí todos somos iguales, lo que pasa es que unos somos más iguales que otros. Bien, ya no era el reflejo del mundo, sino el órgano vigilante que cala, elige, califica. Listo, entonces claro, él se sienta a sopesar mediante lo que ve tipos, identidades, modos y adquirirlos para sí. Por eso se vuelve un observador. Si ella no juega con Sambo, si ella es el ideal de belleza, bueno, ¿cómo hago yo para acceder a eso? Pues tengo que cambiar. ¿Cómo me vuelvo otro y lo otro? Entonces, Keka había ido creciendo, sus carreras se hicieron más moderadas, sus faldas se alargaron, sus saltos perdieron en impudicia y su trato con la pandilla se volvió más distante y selectivo. Todo eso lo notamos nosotros, pero Roberto vio algo más, que Keka tendía a descar de su atención a los más trigueños a través de sus sucesivas comparaciones hasta que no se fijó más en el Chalo Sander, el chico de la banda que tenía el pelo más claro, el cutis sonrosado y que estudiaba además en un colegio de curas norteamericanos. No se fijó más que en Sander, ¿no? Cuando sus piernas estuvieron más triunfales y torneadas que nunca, ya solo hablaba de Conchalo Sander. Y la primera vez que se fue con él de la mano hasta el malecón, comprendimos que nuestra deidad había dejado de pertenecernos y que ya no nos quedaba otro recurso que ser como el coro de la tragedia griega, presente y visible, pero alejado irremisiblemente de los dioses. Pues el narrador, uno diría acá pues que con los años se dedicó a estudiar literatura, porque ya para tener estos conocimientos así tan puntuales, el coro de la tragedia es así, como lo dice, ¿no? Si alguno de pronto, claro que hay alguno que ha leído a Sófocles o Eurípides o alguien el coro está, es presente, es visible, pero el coro no tiene nada que ver con los dioses, el coro a veces dialoga con el protagonista, pero nada más, ¿no es cierto? Desdeñados, despechados, nos reuníamos después de los juegos en una esquina donde fumábamos nuestros primeros cigarrillos, nos acariciábamos con arrogancia el bozo incipiente y comentábamos lo irremediable. A veces entrábamos en la pulpería del Chino Manuel y nos tomábamos una cerveza. Roberto nos seguía como una sombra, desde el umbral nos escrutaba con su mirada sin perder nada de nuestro parloteo. Le decíamos a veces, hola Sambo, tómate un trago y él siempre no, gracias, será para otra ocasión, pero a pesar de estar lejos y de sonreír, sabíamos que compartía a su manera nuestro abandono. Y fue el Chalo Sander, naturalmente, quien llevó a Keka a la fiesta de promoción cuando terminó el colegio. Desde temprano nos dimos cita en la pulpería, vimos un poco más de la cuenta, urdimos planes insensatos, se habló de un rapto, de un cargamontón,
pero todo se fue en palabras. A las 8 de la noche estábamos frente al ranchito de geranios resignados a ser testigos de nuestra destitución. Bueno, y cuenta pues que el chalo se la lleva. Por cuestión de tiempo, vamos a saltar un poquito. Casi todos desertaron la plaza. Unos porque preparaban el ingreso a la universidad, otros porque se fueron a otros barrios en busca de una imposible réplica de queca. Solo Roberto, que ya trabajaba como repartidor de una pastelería, recalaba al anochecer en la plaza, donde otros niños y niñas cogían el relevo de la pandilla anterior y repetían nuestros juegos con el candor de quien cree haberlos inventado. Esto, mira, acá hay algo importante, ¿no es cierto? Eh, Cuando hablamos del juego, cuando se habla del juego acá, no solamente se está hablando del juego de los niños allí, ¿no es cierto?, sino de los juegos sociales, de los roles sociales. Cada quien que entra a una clase social, cada quien que pertenece a una clase social, cree que se inventó esos juegos, cree que el mundo es de esa manera y cree que ellos son los dueños del balón y creen que ellos saben cómo es que se juega eso, cuando eso está implantado desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en las sociedades muy clasistas y la gente muy clasista es a qué parte se puede ir, con quién se puede hablar, en qué restaurante es necesario que me vean comer, qué es el trago que tengo que pedir, bueno, en fin, sobre todo ahora con esto de las redes, esto se volvió una cosa pues impresionante, porque es una creación ficticia del yo, como va a ser Roberto. Pero sigamos. Bien, Billy era pecoso, pelirrojo, usaba camisas floreadas, tenía los pies enormes, reía con estridencia. El sol, en lugar de dorarlo, lo despellejaba, pero venía a ver a Keka en su carro y no en el de su papá. No se sabe dónde lo conoció Keka ni cómo vino a parar allí, pero cada vez se le fue viendo más hasta que solo se le vio a él, sus raquetas de tenis, sus anteojos ahumados, sus cámaras de fotos, a medida que la figura de Chalo se fue opacando, empequeñeciendo y espaciando y terminó por desaparecer. Del grupo al tipo y del tipo al individuo. Ojo pues, ¿no? Del grupo al tipo y del tipo al individuo, Keka había al fin empuñado su carta. Solo Mulligan sería quien la llevaría al altar con todas las de la ley, como sucedió después, y tendría derecho a acariciar esos muslos con los que tanto, durante años, tan inútilmente soñamos. Las decepciones en general nadie las aguanta, se echan al saco del olvido, se tergiversan sus causas, se convierten en motivo de irrisión y hasta en tema de composición literaria. Bueno, acá se burla de que muchas endechas amorosas terminan convertidas en poemas, ¿no? Y, y bueno, pero también filosofo un poquito sobre la vida, ¿no? ¿Cómo lidiamos con la decepción? Más o menos es así. Tergiversamos, es que no era así, es que fue lo que pasó, o tratamos de olvidar. Así que el Chancho Gómez se fue a estudiar a Londres, Peluca Rodríguez escribió un soneto realmente cojudo, Armando Wolf concluyó que Queca era una guachafa, es decir, una tal por cual, y Lucas de Tramontana se jactaba mentirosamente de haberse la pachamanqueado, que yo creo que no hay que explicar esa expresión, varias veces en el malecón. Fue solo Roberto el que sacó de todo esto una enseñanza veraz y tajante, o Mulligan o nada. Claro, todo mundo tergiversó, todo mundo se adaptó, fue que, es que, y de esa manera, menos Roberto, que dijo, ¿qué es lo que hay que hacer para triunfar? Ser Mulligan, el que se casa con la muchacha, el que se lleva a la muchacha. Estamos hablando de la década de los 70, ¿no? Recuerden las películas. ¿Quién era el tipo? El que se lleva a la muchacha, desbarata la bomba, acaba con los rusos, untado pues de aceite Johnson y salva a la muchacha. Ese era el tipo. Listo. ¿De qué le valía ser un blanquito más si había tantos blanquitos fanfarrones, desesperados, indolentes y vencidos? Había un estado superior habitado por seres que planeaban sin macularse, sin mancharse, sobre la ciudad gris y a quienes se cedía sin pelea los mejores frutos de la tierra. El problema estaba en cómo llegar a ser un Mulligan siendo un Sambo. Pero el sufrimiento aguza también el ingenio cuando no mata. Y Roberto se había librado a un largo escrutinio y trazado un plan de acción. Bueno, entonces comienza el plan de acción de Roberto para blanquearse, ¿no? Y comienza a frecuentar gringos y entonces se tiñe o se destiñe con oxigenta o agua oxigenada, se hace planchar el pelo,
se pone diferentes maquillajes, ¿no? Para cambiar su color, ¿no? Pero dice acá, pero un sambo teñido y empolvado sigue siendo un sambo, pero le faltaba ver también cómo vestían, cómo caminaban y comienzan a estudiarlos y se mete pues, se para en el country club, se mete a trabajar allá, ver cómo son todos los gringos, cuál es la moda, qué es lo que usan, que en ese momento era pues el blue jean, los polos polo, las gafas oscuras, bueno, y comienza a ver que había que encargar eso a Estados Unidos, ¿no? Pero eso estaba pues fuera del alcance de él, el hombre tenía un trabajo pues nimio, un trabajo con el que apenas vivía. Eh, entonces ve que algunos iban y volvían y regalaban y vendían la ropa ya usada o vieja, entonces él ve ahí una posibilidad de acceder a esa moda, ¿no es cierto? Obviamente privándose de cosas, trabajando mucho y más adelante encuentra como un amigo, ¿no es cierto? Encuentra un amigo, eh, vamos a ver, tenemos que, bueno, busca otro trabajo, lo echan para que podamos hablar un poquito, ¿no es cierto? Ve westerns y no sé dónde es que están. Ah, sí. Su madre nos contó un día que al fin Roberto había encontrado un trabajo no en casa de un gringo como quería, pero tal vez algo mejor, en el club de bowling de Miraflores, en un club de bolos. Servía en el bar de 5 de la tarde a 12 de la noche. Las pocas veces que fuimos allí lo vimos reluciente y diligente. A los indígenas los atendía de manera neutra y francamente impecable, pero con los gringos era untuoso y servil. Bastaba que entrara uno para que ya estuviera a su lado tomando nota de su pedido. Segundo más tarde le traía el hot dog y la Coca-Cola. Se adivinaba palabras en inglés. Él había aprendido algo de vocabulario en inglés. Eh, pero dice que como Roberto era muy difícil de pronunciar, los gringos, los estadounidenses, fueron quienes comenzaron a llamarlo Bobby y a él le gustó lo de Bobby y después lo de Bob. Fue a matricularse para aprender inglés bien al Instituto Peruano Norteamericano. Bueno, en fin, y terminó haciéndose, dice acá, se hizo amigo especialmente de José María Cabanillas, hijo de un sastre de Surquillo. Cabanillas tenía la misma ciega admiración por los gringos, eso alienado, ¿no? Tenía la misma ciega admiración por los gringos y hacía años que había empezado a estrangular al sambo que había en él con resultados realmente vistosos. Tenía además la ventaja de ser más alto, menos oscuro que Bobby y de parecerse no a Adam Ladd, que después de todo era un actor segundón admirado por un grupito de niñas snobs, sino al indestructible John Wayne, ¿no? Si ustedes han visto cine, recuerden que las películas de vaqueros de los años 70, el tipo era John Wayne, ¿no? Solo contra el peligro. ¿Se acuerdan de esa película? Búsquenla y véansela, que él sale pues y suena la famosa cosa del oeste y él así con su sombrero y se pone el poncho para atrás y que solo contra el peligro de John Wayne. Era el tipo y todas las niñas, entonces las tías pues de nosotros soñaban. Cuando digo las tías de nosotros, estamos de los que tenemos de 40 en adelante, ¿no? Los jóvenes que están conectados, sus tías les tocó otra cosa, pero a las tías de nosotros, pues soñaron con John Wayne, ¿no es cierto? Y los muchachos querían ser John Wayne y las muchachas casarse con este actor. Ambos formaron entonces una pareja inseparable. Aprobaron el año con las mejores notas y Mr. Brown los puso como ejemplo al resto de sus alumnos, hablando de un franco deseo de superación. Ojo, pues acá ya hay una cosa inquietante e importante para que discutamos ahora. ¿No? Es decir, se estaban superando. El make myself, tan propio de los gringos. La pareja debía tener largas, amenísimas conversaciones, se le veía siempre culoncitos embutidos en sus blue jeans desteñidos, yendo de aquí para allá y hablando entre ellos en inglés. Pero también es cierto que la ciudad no los tragaba, desarreglaban todas las cosas, ni parientes ni conocidos los podían pasar. Por ello, bueno, se van a vivir ellos dos de roomies, como se dice ahora, porque pues tiene su misma obsesión, ¿no es cierto?
Y entonces solo escuchaban a Frank Sinatra, a Dean Martin y Tommy Dorsey, que eran pues los, como quien dice, los boleristas nuestros de la época, pero que eran las voces que cantaban allá algo similar al bolero, aunque en beneficio de Sinatra hay que decir que ha sido una de las grandes voces de la música en Occidente, Frank Sinatra, ¿no? Y fumando pues Lucky Strike. Eh, bueno, y miraban películas y tal. Entonces, al final decían que se tienen que ir para Estados Unidos porque ellos no son de acá, ellos ya se gringarizaron lo suficiente y dicen, no, aquí nos tenemos es que ir. Y entonces se tenía que tener una beca o dinero y ninguno tenía pues nada de los dos. Al fin, eh, para ir adelantando para que conversemos, eh, el final es que consiguen irse y creyeron que llevaban un poco de plata y resulta que no. Se gastaron en un mes lo de 6 meses, descubrieron que el American Dream, que el sueño americano no era lo que ellos pensaban, se fueron allá pues de migrantes, de un momento a otro se descubren migrantes, se descubren en un mundo multicultural, se dan cuenta que Nueva York o New York, que es a la ciudad donde llegan, no es precisamente una ciudad de blancos, de rubios, de ojos azules, sino que hay de todo es literalmente de todo, ¿no es cierto? Yo creo que la máxima prueba de popularidad en este planeta es que vos te pares en la avenida Quinta de New York y que la gente te reconozca. Si vos en la avenida Quinta de Nueva York te paras y la gente te reconoce, es que vos sos una persona muy importante en este planeta, ¿no es cierto? Solo les doy un dato. El actor que hace de Superman, Henry Cavill, se fue a la avenida Quinta con una camiseta pegada, porque el tipo es así, de Superman, con la insignia pues de la S de Superman. Nadie lo reconoció, le pasan por el lado, es como un loco, ¿no? Nadie le para bolas. A Superman, vestido de Superman, esa es la cosa. Entonces, claro, llegan allá y se dan cuenta pues que eso es un mundo en chiquito. Consiguen prórrogas de las visas, al final se meten al Army, como llaman en Estados Unidos, les toca pagar pues servicio allá porque si no, no tienen y les toca participar eh, pues de las mil y unas guerras que participaban los gringos, allá los hieren y heridos y de todos ya vuelven a Perú. Dice, José María se salvó por milagro, el hijo del sastre, y enseñaba con orgullo el muñón de su brazo derecho cuando regresó a Lima meses después. Su patrulla había sido enviada a recorrer una Rosal, porque se van para Vietnam, donde se suponía que habían emboscado una avanzadilla coreana. Bobby no sufrió, dijo José María, la primera ráfaga le voló el casco y su cabeza fue a caer en una sequía con todo el pelo pintado revuelto hacia abajo. Él solo perdió un brazo, pero estaba allí vivo, contando estas historias, bebiendo su cerveza helada, desempolvado ya y sambo como nunca, viviendo holgadamente de lo que le costó ser mutilado. ¿No es cierto? Entonces Bobby muere defendiendo los intereses norteamericanos en una de estas guerras y el otro se salva, pero al fin entiende lo que es y acepta lo que es y se devuelve con su pensión, ¿no? La mamá de Roberto había sufrido entonces su segundo ataque que la borró del mundo. No pudo leer así la carta oficial en la que le decían que Bob López había muerto en acción de armas y tenía derecho a una citación honorífica y una prima para su familia. Nadie la pudo cobrar. Viene el colofón. ¿Y qué pasó con la dama? Si Bob hubiera conocido su historia, tal vez su vida habría cambiado, tal vez no. Eso nadie lo sabe. Billy Mulligan la llevó a su país como estaba convenido, a un pueblo de Kentucky, donde su padre había montado un negocio de carne de cerdo enlatada. Pasaron unos meses de infinita felicidad en esa linda casa con amplia calzada, verja, jardín y todos los aparatos eléctricos inventados por la industria humana, una casa en suma como las que había en 100,000 pueblos de ese país continente, hasta que a Billy le fue saliendo el irlandés que disimulaba su educación puritana, al mismo tiempo que los ojos de Queca se agrandaron y adquirieron una tristeza limeña.
Billy fue llegando cada vez más tarde, se aficionó a las máquinas tragamonedas y a las carreras de auto, sus pies le crecieron más y se llenaron de callos, le salió un lunar maligno en el pescuezo, los sábados se inflaba de bourbon en el club Amigos de Kentucky, se enredó con una empleada de la fábrica, chocó 2 veces el carro, su mirada se volvió fija y aguachenta y terminó por darle de puñetazos a su mujer, a la linda, inolvidable Keka, en las madrugadas de los domingos, mientras sonreía estúpidamente y la llamaba chola de mierda, ¿no? París en el 75. Bueno, yo creo que con esto más o menos nos ubicamos en qué es lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Es un relato sobre el gran problema de la identidad latinoamericana, sobre qué somos nosotros como latinoamericanos, cómo nos apalabramos, cómo nos concebimos y sobre la identidad en general y cómo somos fundamentalmente mestizos. Eso es lo que somos, ¿no es cierto? Y cómo nos ha costado ser mestizos, cómo nos gusta parecernos más a los otros, ¿no? RH Moreno Durán tenía una frase que era obviamente una burla, una ironía con respecto a la sociedad colombiana. Y él decía, mire, la sociedad colombiana es una maravilla, porque la clase alta quiere ser inglesa y en sus casas del norte de Bogotá hablan es el perfecto inglés de Londres. La clase intelectual quiere ser francesa, la clase media quiere ser norteamericana y la clase baja quiere ser mexicana y escuchar corridos y no sé qué carretas. Pero es un poco eso, ¿no? Siempre queremos ser otro, siempre creemos que, como dicen, que esto es muy gringo, la expresión es gringa entre otras cosas, que el césped del vecino es más verde, que en el otro lado es mejor, porque no sabemos muy bien qué somos. Porque claro, ese mestizaje nos cuesta. Hay otras naciones que la tienen más fácil y llevan pues años, centenares de años definiéndose y llegando como a alguna posibilidad de lo que son. No, nosotros todavía nos definimos incluso por nuestra geografía. Parece que la pregunta no es quiénes somos, sino dónde estamos, ¿no? Incluso hay un gran ensayista ecuatoriano que dice que la identidad del Ecuador se define en lo que sucede entre el eco del hombre con la selva, que es la selva la que define esa identidad, ¿no? Y el mestizaje nuestro nos ha costado esa hibridez, esa mezcolanza, no, porque queremos ser como una cosa identificable. Y en eso, pues nos hemos perdido en la medida en que o nos hemos desnaturalizado, hemos dejado de ser lo que somos en favor de modas, de maneras de ver, de maneras de sentir, de lo de otros, ¿no es cierto? O como le pasó a Roberto, pues muere en el intento, ¿no? Que es muy triste, ¿no? Morir tratando de ser otro. Ahora, ¿qué somos? O mejor dicho, ¿tenemos la obligación de saber qué somos? Al menos de tenerlo de manera clara. Pues quién sabe, yo cuando me enfrento a estos temas siempre cito un latinoamericano, ¿no es cierto? Un pensador, ensayista, muy bueno, martiniqués, de Martinica, ¿no? Latinoamericano porque el francés viene del latín, entonces todos los que hablan portugués, español y francés en América somos latinoamericanos. Cuando hablamos de lo latinoamericano, a propósito de este tema de qué somos, que pensamos que es México para acá y todos los canadienses francófonos no los metemos. Y la Canadá francófona también es Latinoamérica porque hablan una lengua que viene del latín, ¿no? Los españoles no aceptan eso, los españoles les gusta hablar de Hispanoamérica y ellos les gusta es eso, no lo de Latinoamérica, porque claro, mucha de la herencia que recibimos de ellos queda para las afueras. Entonces, este martiniqués, Edouard Glissant, que es un maravilloso autor, tiene un libro que por ahí andará, en medio de la biblioteca, se llama El Tratado de Todo el Mundo, ¿no? Traité de tout le monde. Y entonces él dice algo que siempre me ha impactado, dice Edouard Glissant, y dice, tenemos derecho, los latinoamericanos tenemos derecho a la opacidad. Ojo pues, tenemos derecho a no saber muy bien qué somos.
No somos la cultura de la claridad, eso es Europa. Ellos vieron a Kant, ¿no? Ellos sí tuvieron la época de la ilustración o el esclarecimiento. Eso es lo de ellos, lo de nosotros no. Lo de nosotros es la mezcla, lo de nosotros es la hibridación. Eso es lo que nos enriquece, eso es lo que nos constituye. Por lo tanto, lo de nosotros no es precisamente la claridad, sino la opacidad. Y aceptar esa opacidad y entender esa opacidad, pues nos puede dar más líneas de fuga, ¿no es cierto? Porque lo de nosotros, también lo dice Glissant con una metáfora muy bonita, lo de nosotros no es la refracción, el llegar a un punto, sino la refracción. Y él dice, mire, obviamente, Europa tuvo que dar a Aristóteles, tuvo que dar a Kant, porque él dice, están alrededor del Mediterráneo, ¿no es cierto? Y cuando uno a Europa lo ve, todo es el Mediterráneo lo que hizo que avanzara toda Europa, todo lo que sucedió ahí en las civilizaciones del Mediterráneo. Entonces, todos los pueblos de Europa y del norte de África y del Asia cercana se congregaban allí. Entonces, claro, les gusta lo de la unión, lo de ser uno, lo de tener claro todo, ¿no? Por eso Aristóteles, que era costeño, ahí apenas va a la costa, pues saca la teoría del uno. Si ustedes ven el Caribe latinoamericano, nuestro mar, que es nuestro mar, como el Mediterráneo para ellos, nosotros el Caribe, si ustedes lo ven ahorita, después de esto, búsquense un mapa, van a ver que nuestras islas describen un arco, que no es que converjan, sino que divergen. Es como un arco, desde ahí se lanzan multitudes de identidades, de maneras de ver, de decir y apalabrar el mundo. Entonces, ante esa diversificación, ante esa, casi que es una hamaca, ¿no? Palabra náhuatl, a propósito que no es de español, aquí había hamacas, un arco o una hamaca. Ante eso, pues reivindicar nuestro derecho a la opacidad, a que no tenemos por qué tener muy claro qué somos, ni quiénes somos, a que precisamente reivindicamos, por el contrario, la búsqueda. ¿Qué somos? Pues no está muy claro, pero vamos buscándolo, pero lo estamos construyendo, no hemos renunciado a eso. ¿No es cierto? No, no es que yo diga, no, también me vale, no sé, y no me importa, ¿no? Entonces, este es el gran tema. Ahora, cuando uno renuncia a lo que uno es por otra cosa que otro le vende, pues claro, uno queda alienado, ¿no? Eso de desmontar el yo o de, que es lo que está pasando ahora, ficcionar el yo, ¿no? ¿Qué es lo que hace Roberto? ¿Roberto qué hace? Se inventa a Bob, se inventa Bob. Entonces el pelo de este gringo se echa oxigenta, se lo manda a planchar, se echa polvos, usa jeans, aprende inglés con acento, solo toma Coca-Cola, escucha Frank Sinatra, come hot dogs y fuma Lucky Strike. ¿No es cierto? Entonces, y se para que lo vean. Es decir, en el 70 no hay redes sociales. Mm. Entonces, ¿dónde me ven? En las esquinas, en el country club, en estas partes. Ahí es donde, para que lo vean. Y se ufana de esa identidad. ¿Qué hace hoy la gente? No, yo no tengo redes, yo cerré las redes hace mucho rato. Tengo WhatsApp porque es impajaritable por el trabajo, ¿no es cierto? Esa ya es mi oficina, yo sin celular ya no, porque llegan y se responden cosas y tal. Si es que WhatsApp es una red, algunos dicen que sí, pero sería la única que tengo, de resto yo no tengo redes. ¿Por qué? Bueno, la explicación es larga, pero en parte por lo que yo veo es que la gente lo que comenzó es a hacer dos cosas ahí totalmente malucas. Primero, ficcionar su yo. Publican una cantidad de cosas que ni a los demás nos interesan. Es decir, yo no sé por qué la gente publica, por ejemplo, en los estados de WhatsApp, que es la única que ve, todo lo que come, no. Ustedes no han visto. Entonces, chuleta y foto a la chuleta. ¿Qué hamburguesa? Y foto a la hamburguesa. Y dice, ¿viste? Y este sujeto, porque cree que todos estamos interesados en la dieta de él. No, es decir, ¿por qué? O si es fitness. Ah, eso sí que es cierto. Todo lo fitness. Y rutina de ejercicios y qué proteína toma. Y entonces uno dice, bueno, ¿y la vida solo se reduce a eso? Pues claro que no. Pero es el yo que ha construido en esas redes. Y son los fragmentos que nos venden. Por un lado es eso. Y por el otro lado, pues porque me parece que se pierde la noción de lujo. Esto me lo enseñó una señora muy rica a mí en Medellín, en un restaurante que había en el poblado, cuando el poblado pues era, estaba hablando de años a.
La noción de lujo implica exclusividad, ¿no es cierto? Es exclusivo, VIP, ¿no es cierto? La palabra exclusividad en español es ex, fuera. Hay unos que no entran ahí, hay gente y cosas que no entran ahí. Eso es lo exclusivo, no lo tiene todo el mundo. Ex, fuera, excluye. Si vos te estás dando un lujo, el que sea, y si por definición eso es exclusivo, pero vos lo democratizás en las redes, pues mi hermano, usted está renunciando a la posibilidad del lujo, usted está deslujizando esa experiencia porque la está volviendo democrática, la está volviendo popular, la está volviendo inclusiva, no exclusiva. Entonces esa es la otra cosa que yo no he entendido, ¿no? Entonces el yate con no sé quién, y así no sea de ellos, pero es esa construcción ficticia de un yo para mostrar, de un yo que en realidad no somos, ¿no? Sea bueno o sea malo, ¿no? Porque también hay gente que todos los días publica alguna frase de esas de, pues, devastadora, están muy mal, esto va a acabar, el 30 es que llegan los extraterrestres, ya hay, bueno, qué sé yo, ¿no es cierto? También hay gente que vende ese yo de, ay, es que yo sufro mucho y no sé, y me voy a suicidar tirándome de este andén, o alguna cosa por el estilo. Pero es eso también, ¿no? Construimos un yo de fragmentos, construimos un yo que no corresponde a lo que en realidad somos y lo vendemos en las redes porque hemos renunciado eh, a la pregunta compleja también, a la tarea esa camelluda, grande, maluca, de confrontarnos para ver quiénes somos, con luces y sombras en esa escala de gris. Bueno, yo les agradezco, no sé, me pase incluso, no sé si alguno quiere comentar algo, decirnos alguna cosa. La idea también es que dialoguemos un poquito, yo me emociono y hablo más de la cuenta como siempre. No sé si alguno tenga algo para decir. En el chat no veo preguntas, tampoco veo observaciones. No sé si alguien quiera intervenir, puede levantar la manito. Bueno. Bueno, Cristian, No, como que no. No, les agradezco mucho la conexión, la asistencia. La próxima sí, seguramente hay que hacerla presencial, ya sea en Cartago o en Pereira y con los demás que se conectan de toda parte. A propósito del tema, cierro con una frase de mi muy amado Michel de Montaigne, ¿no? El padre del ensayo, uno de los grandes pensadores de Occidente. Decía, ¿no? Le plus grand art, rester soi-même. El más grande arte que puede existir es ser uno mismo. Y es lo más duro también, ser uno mismo. La idea en la vida no es ser original, la idea es ser auténtico, ser lo que uno es. Entonces eso se los encargo para el fin de semana. Sean ustedes, sean ustedes. Un abrazo, Cris, nos muchísimas vemos. gracias por el espacio, muchísimas gracias y nos deja muchas reflexiones. Yo creo que de una u otra manera todos hemos pasado por esos estados, ¿cierto? De querer hacer algo que no somos, o sea, que no nos identifica. Entonces, recuperar esa identidad es lo más importante y lo más valioso que tenemos nosotros como seres humanos. Muchas gracias por la intervención. Muchísimas Vale, gracias a todos por haber participado de esta sesión y los esperamos en nuestra próxima mecánica el mes de junio. Listo. Muchísimas Gracias, gracias un a Judy. todos. abrazo, chao. Gracias, Judy. Muy Chao. amables. Feliz tarde. Muchas gracias. A ustedes, gracias por participar.